Y hoy vamos a continuar con el libro de Hechos, capítulo 13, del versículo 13 al 52. Dice así la palabra de Dios. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitando del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga, los gentiles les rogaron en el día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna,
he aquí nos volveremos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El texto que acabamos de leer, hermanos, sigue hablando de cómo la expansión del Evangelio continúa por toda la tierra que no conocía al Señor Jesucristo. Esto a pesar de la constante persecución que todavía existía. La persecución no se quedó allá en Jerusalén, seguía presente. De hecho, el mismo texto nos habla de que seguía la persecución. Y esto va a continuar, ¿no? Entonces sigue la persecución, sigue la hostilidad contra los predicadores del Evangelio y todavía más, dice el versículo 13. Pero Juan, apartándose de ellos, dice que se regresó a Jerusalén. Recordemos, Pablo y Bernabé empiezan el primer viaje misionero y dice que salen de la primera ciudad y ahí los abandona Juan Marcos. De hecho, esta palabra que se usa, que dice apartándose, tiene una connotación negativa, como que de alguien que abandonó una misión. Y eso fue lo que hizo Juan Marcos. Probablemente tendría que ver con el traslado que hicieron de ciudad a ciudad Pablo y Bernabé, porque era un tramo muy largo y aparte era un lugar, dicen los historiadores, demasiado peligroso. De hecho, Pablo más adelante en sus cartas dice, yo sufrí peligro de ladrones, porque muy probablemente se refería a esta situación. Era un lugar que aparte de que era peligroso, que eran montañas y curvas, era rodeado por ladrones que dice que robaban con violencia. Entonces, todas estas cosas se han de haber juntado en la mente de Juan, que dijo, yo no puedo seguirlos, yo mejor me regreso. Entonces, Pablo y Bernabé ya tenían bastante por viajar. La persecución seguía, los abandonó uno de sus amigos y era algo difícil para seguir predicando el Evangelio, ¿no? Pero ellos no se rindieron. Ellos no se rindieron. Continuaron su viaje porque entendían que quien garantiza el avance de su obra no eran las circunstancias que ellos veían, no era lo que ellos sentían. Ellos habían visto algo y habían visto lo que dice todo el libro de Hechos, a Jesucristo sentado en su trono cuidando a su iglesia. Y ellos lo tenían bien en claro. De hecho, eso lo deja claro todo el mensaje que nos habla Pablo. Ahorita hablaremos de eso. Pero Pablo tenía su mente bien en claro, Jesucristo está en su trono sosteniéndonos, Él me salvó. Él me detuvo cuando yo perseguía a la iglesia. Y Él es el que me va a hacer que yo llegue hasta lo último de la tierra. Eso es lo que nos revela este texto y es lo que vamos a estar viendo. De cómo Dios es quien lleva a cabo la salvación de su pueblo de principio a fin. Eso es lo que Pablo quería que entendiera todos sus oyentes y eso es lo que quiere que entendamos el día de hoy. Nuestra salvación está en manos de Dios, no en nosotros, no en nuestro desempeño, tampoco en lo que no hacemos. ¿Y qué es lo primero que nos dice el texto? Dice que Pablo y Bernabé llegan a Antioquía de Pisidia y llegan a una sinagoga. Esto es algo que van a hacer continuamente en todos sus viajes. Ellos analizan la situación, el nuevo lugar a donde llegan, pues prácticamente son lugares nuevos, no conocen a Jesús. ¿Cómo ellos van a empezar a meter el evangelio en lugares nuevos? Y usan algo que tenían en común con esos pueblos, que es las sinagogas. Era un lugar donde se leía la palabra de Dios y ellos aprovechan este tiempo. Entonces las sinagogas eran lugares de reunión que habían sido establecidos para el estudio de la palabra. Entonces tenían una estructura. Primero se leía la ley, después se leían los profetas y después había un tiempo que cuando había rabís o maestros ajenos a ese lugar o invitados inclusive, les daban una oportunidad para hablar. Es por eso que el texto dice,
el versículo 15. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación, hablad. Se levanta Pablo y dice: yo sí tengo algo que decir para todos ustedes. Aprovecha esta situación y es algo que va a hacer continuamente, ¿no? En sus siguientes viajes. ¿Y qué es lo que les dice? Les habla sobre el Evangelio. Ahorita hablaremos más a fondo. Lo que ocasiona después de que Pablo hable, de que él dé su exhortación, dice el versículo 42, como ahorita leímos: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, dice, los gentiles le rogaban que siguiesen hablando estas cosas. Dice 43, despedidos de la congregación, muchos le siguieron para que siguieran hablando. Ellos querían saber más. Dice que Pablo y Bernabé una vez les decían una y otra vez: ustedes lo que tienen que hacer es confiar en la obra de Dios. Dejen de confiar en ustedes mismos, permanezcan en la gracia de Dios, no en sus fuerzas ni en sus obras. Pasa eso un día de reposo, durante toda la semana los buscan, y el siguiente día de reposo, dice el texto, versículo 44, se juntó, dice, casi toda la ciudad para escucharlos. A mí me llama mucho la atención esto que ocurre. Toda la ciudad se reunió porque quería escuchar el Evangelio. Yo no sé si tú has ido a algún lugar donde se junte gente y es complicado. Tú tienes que planear demasiado para juntar a tanta gente en un lugar. No. De lo que tú quieras. A veces tienes que regalar algo, a veces tienes que traer a un artista muy famoso, inclusive la gente tiene que pagar, pero aquí no había planeación de ese tipo. Nadie salió a las calles y decir: vengan, vamos a hacer una reunión, porque en un mes o en 2 meses van a venir Pablo y Bernabé. No, nadie sabía. Fue una semana donde alguien habló de Dios, la gente escuchó y escuchó y escuchó y se juntó toda la ciudad. Yo creo que, no sé, ir a un estadio a ver un juego de aquí de fútbol y ves demasiada gente, y es el lugar donde vas a ver reunida tanta gente, pero aquí toda la ciudad estaba detenida esperando que Pablo y Bernabé siguieran hablando las mismas cosas. Entonces, cuando esto ocurre, cuando llega el día de reposo, está la sinagoga y el tiempo de leer la lectura y todo esto, los judíos ven: jamás en toda nuestra vida hemos juntado a toda la gente y ahora están aquí todos los judíos, todas las personas están aquí. ¿Qué hemos hecho nosotros mal, no? Y dice que se llenaron de celos. Como estas personas nuevas, ajenas, han juntado a todo y nosotros no lo hemos logrado en toda nuestra vida. Dice que se llenaron de celos, empezaron a contradecir todo lo que decían, empezaron inclusive a blasfemar. ¿Y qué terminan haciendo? Los terminan corriendo, ¿no? Se juntan con los líderes del pueblo y a la fuerza los sacan. Sáquenos. Lo que ellos habían construido toda su vida fue desmoronado en una semana por el poder del Evangelio. Ahora, pónganse a pensar en algo. Pablo y Bernabé se salen, los nuevos creyentes se quedan sin ellos. Y ahora no crean que los judíos se quedaron muy contentos. Bueno, pues ya se fueron Pablo y Bernabé, pues los nuevos creyentes vamos a consentirlos. No, probablemente seguía la hostilidad también contra ellos. Pero fíjense cómo termina el texto, versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo. Todos los que se habían quedado en Antioquía estaban llenos de gozo, a pesar de que ya no estaban Pablo y Bernabé, a pesar de que la persecución estaba ahí presente, ellos tenían gozo porque tenían al Espíritu Santo. Ahora, hay una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Qué fue lo que dijo Pablo que hizo que la ciudad entera reaccionara de esa manera? Toda la ciudad fue conmovida por las palabras de Pablo. Por este mensaje que tenemos aquí, toda la ciudad se levantó, se juntó, tanto los que aceptaban el mensaje como los que no. Todos fueron conmovidos por lo que dijo Pablo. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Y eso es lo que tenemos que ver para entender el mensaje de hoy. ¿Qué es lo primero que les dice Pablo? Versículo 17. Les habla a todos y les dice: el Dios de este pueblo
de Israel escogió a nuestros padres. Primeramente les dice, Dios eligió un pueblo de entre todos para que fuese un pueblo diferente. Él lo hizo un pueblo sumamente grande en la tierra de Egipto, tanto que los egipcios tuvieron miedo. Los egipcios tuvieron miedo, Dios pudo contra la mayor nación que en aquel tiempo que era Egipto, los libera con poder, dice el texto, y dice que los mantiene en el desierto. En lugar de estar agradecido del pueblo que hice, dice el versículo 18, por un tiempo como de 40 años, fíjense la palabra que usa, lo soportó en el desierto. En lugar de ser agradecidos, ellos fueron rebeldes una y otra vez, pero aún así Dios los soportó en el desierto. Después de ese tiempo dice que llegaron a la tierra prometida, la tierra codiciada por todas las naciones en aquel lugar. Por eso era la invasión día tras día, porque era la tierra más fértil. Dios se las da a su pueblo. Destruye a 7 naciones, dice, y los mantiene ahí, dice, por 450 años. Y les dio jueces. Los jueces eran libertadores, porque cuando llegaba otra nación y los invadían, los jueces los libertaban. Dios los seguía sosteniendo, dice 450, más 400 antes, más los 40 que mencionan, ya van cientos de años. Pero no es todo. El pueblo se sigue rebelando y hace algo terrible. Dice, Dios, nosotros no queremos que tú seas nuestro rey, nosotros queremos un rey como las de las otras naciones. Y dice, entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl. Se rebelaron contra Dios durante 40 años. Dios quitó ese rey, no solamente los quitó, les levantó un rey conforme a su corazón, que es David, ¿no? Que hizo todo lo que Dios quería para guiar y traer paz y esperanza al pueblo. Pero David no era la esperanza, dice el texto. Dice, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios siempre les prometió algo. Yo los voy a libertar, yo los voy a salvar, yo los voy a sostener. ¿Les levantó a quién? A Jesucristo. Les levantó a Jesucristo. Nace Jesús y dice que el pueblo siguió rebelándose a tal grado que ¿qué hicieron? Más adelante nos menciona que se juntaron todos los líderes, fueron, buscaron y mataron al Salvador que el Señor lo había mandado. Pero aún así, Pablo les dice un mensaje de esperanza, ¿no? Ustedes pueden encontrar el perdón de Dios. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios soportó durante cientos de años, nos dice literalmente el texto, a su pueblo? ¿Por qué siguió ahí? ¿Por qué Dios permaneció cuidando y sosteniendo una y otra vez que no les faltara nada? Los tenía en el lugar que todas las naciones querían, en la tierra prometida. ¿Por qué una y otra vez Dios los sostenía, los perdonaba, los salvaba, iba por ellos? A pesar de su rebelión, que una y otra vez nosotros vemos, que ellos levantaban literalmente dioses y los ponían y quitaban a Dios y se inclinaban ante otros dioses. Su idolatría, su terquedad, no hacían caso a los profetas que Dios mandaba. Dios no los destruyó porque Dios tenía, como dice el texto, una promesa con ellos. Dios había hecho un pacto con el mismo David, con Abraham, con todos ellos. Dios había hecho promesas que tenía que cumplir. Dice Juan Calvino respecto a este punto. Dios sostuvo a Israel no porque ellos lo merecieran, sino para demostrar que su pacto es inquebrantable y que su fidelidad supera por completo la infidelidad humana. Dios desde siempre, empieza el texto. Empieza diciendo Pablo, Dios escogió un pueblo. Nadie hizo nada. Dios siempre hizo todo desde el principio. Siempre estuvo moviendo todo para que nuestra salvación fuese posible, fuese real, fuese palpable. Y la única manera de que nuestra salvación fuese posible era que Él mismo la llevara a cabo desde siempre. Que no tuviéramos intervención nosotros, ni el pueblo, ni nadie, ¿no? Es por eso que una y otra vez Dios le hace promesas al pueblo. Dios se compromete consigo mismo, yo te voy a salvar. Yo pongo mi palabra de por medio de que voy a levantar un rey que va a ser un rey, que va a tener un reino eterno, le dice a David.
En ti, Abraham, van a ser benditas todas las naciones del mundo por siempre. Una y otra vez Dios le está dando promesas, estableciendo pactos con su pueblo, porque era la única manera de que el pueblo se salvara. Y dice el versículo 32 y 33. Fíjense lo que dice. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Les dice Pablo, aquellas buenas noticias de esperanza que se le dijo una y otra vez a todos nuestros padres, a todo Israel desde siempre, es anunciada hoy. Dice el 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, que somos todos nosotros hoy en día, les dice Pablo. ¿Y cómo la cumplió? Dice, resucitando a Jesús. La resurrección de Cristo, dice Pablo, es el cumplimiento de todos los pactos, todas las promesas, de todo lo que Dios le había dicho al pueblo durante tantos años. Dios lo ha cumplido al resucitar a su Hijo. Ya no hay que esperar nada más. Todo lo de antes era algo que estaba hasta que llegara lo importante, y eso ya ha llegado, es Jesucristo. Por eso es que después de eso, Pablo les dice, versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se os anuncia el perdón de pecados. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés, por cientos de años, no pudieron ser justificados, en él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Y si ustedes han vivido de una manera equivocada todo este tiempo, han pensado que por hacer algo, por ser quienes son ustedes, pueden alcanzar la salvación, pero dicen no. Gracias a que Dios mandó a su Hijo, que Él resucitó, que Él murió, Él habla de la muerte de Jesús, que Él fue sacrificado en una cruz y pagó todos los pecados que hemos cometido, esos pecados ya ahora han sido pagados. Dios ya no nos puede culpar de algo porque han sido pagados en la cruz del Calvario. Y las buenas obras que tanto ustedes dicen tener no sirven para nada, pero la buena noticia es que las obras de Jesucristo están presentes en Él, porque Él está vivo hoy. Entonces, si nosotros creemos en Él, les dice Pablo, podemos ser salvos. Realmente aquellas palabras que Dios les dijo al pueblo sí se cumplen en la obra completa de Jesucristo. Realmente todas las naciones sí pueden ser benditas a través de Él. No importa quién sea. De hecho, estaban escuchando muchos que no eran de Israel. Todas las naciones pueden ser bendecidas realmente como Dios le había prometido a Abraham, gracias a la obra de Jesús. Realmente ahora existía un rey que estaba sentado en un trono que iba a permanecer para siempre. Jesucristo ahora está vivo, sentado en su trono, reinando. Es el centro del libro de Hechos. Y es lo que les está diciendo Pablo. Pablo es claro con lo que la resurrección afirma. La justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley dividió a la audiencia en dos. ¿Qué es lo que hacen al escuchar esto? Los gentiles y los judíos. Dice el 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Se llenaron de ira. ¿Por qué? Porque los judíos decían que para tú ser salvo, tú tenías que cumplir la ley a la perfección. Tú tenías que vivir con un estándar perfecto moralmente. Y si tú no lo cumplías, estabas mal y eras condenado. Y de hecho, nadie se debería acercar a ti. Y ellos vivían de esa manera, ellos le enseñaban al pueblo eso. Llegaban otros hombres y dijeron, tú no puedes hacer nada para ser salvo, solamente necesitas confiar en el Salvador prometido. Ellos mismos se habían desechado a este Salvador. Entonces, el sistema de salvación de los judíos, basado en el mérito, en que si tú simplemente eras hijo descendiente de Abraham, ibas a ser salvo, y un esfuerzo legalista, quedó destruido por completo. Es por eso que reaccionaron con ira.
porque no querían admitir que sus pecados necesitaban ser perdonados. Pablo les dice, tus pecados van a ser perdonados. Es la mejor noticia, pero ellos dicen, pues yo estoy viviendo la vida perfecta, como yo no necesito eso. Yo estoy bien con mi sistema que he creado, con mi manera de vivir. No estaban dispuestos a renunciar a su propia justicia moral. Esos eran los judíos. Reaccionaron de esta manera. Pero dice el 48, los gentiles, escuchando todo lo que había dicho Pablo, dice, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Los gentiles entendieron algo. Todo lo que hablaba Pablo era, Dios eligió un pueblo, los cuidó, les dio tantas cosas y estuvo con ellos y los soportó. Y los gentiles no eran mencionados. Pero de repente escuchan, pero ahora para todos es esta salvación. Y ellos dicen, no puede ser que nosotros, que no tenemos nada que ver con este pueblo, con este Dios, que hemos vivido vidas ajenas totalmente a lo que Dios y su ley demanda, que inclusive levantamos otros dioses y adoramos tal vez a Zeus o los dioses en aquel tiempo. Y hoy se nos habla de que podemos ser salvos, que realmente podemos ser librados del castigo eterno. Es por eso que ven la gracia de Dios que alcanza personas que no tenían nada que ver, sin exigirles absolutamente nada. Es por eso que ellos se llenan de asombro y explotan en gratitud y gozo. Claro que este Dios es un Dios de gracia. ¿Cómo puede salvarme a mí? Yo no tengo nada que ver, jamás he hecho nada, no lo merezco, ni siquiera lo busqué. Y Él vino por mí, me alcanzó. Por eso es que los gentiles tienen un gozo que nadie se lo puede quitar, inclusive aunque después los abandonan. Bueno, que Pablo y Bernabé salen, ¿no? Tuvieron que marcharse, pero la ciudad no se quedó vacía. Se fueron los líderes, los que predicaban el evangelio, los que los conocían de una manera extraordinaria, pero la ciudad no se quedó sola. Antioquía no se quedó sola. Ellos se habían creído. Ellos ahora tenían un nuevo Señor, un nuevo Rey. El Jesucristo resucitado del que se nos habla por todos lados en este libro, es el que estaba ahora con ellos. Y ellos lo entendían. Jesucristo, el Rey de Reyes, el prometido por cientos de años, está con nosotros. ¿Qué nos podrán hacer estos judíos? Es por eso que ellos tenían este gozo inquebrantable. No importaba la situación que existiera en su ciudad, su Salvador estaba vivo y estaba en el trono más alto que inclusive que el del César. Y ellos lo entendían perfectamente. Entonces quedaron los gentiles con gozo por la salvación que se les había otorgado. Pero los judíos quedaron bajo el peso de su juicio por haber rechazado la oferta del Evangelio. Es por eso que los Pablo y Bernabé se sacuden el polvo de los pies en símbolo de, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer aquí, a ustedes ahora quedan a su propio destino. Ahora a partir de aquí ya no nos vamos a esforzar y enfocar únicamente en ustedes, Israel, ahora vamos a extendernos a los gentiles. Y a partir de aquí hay un mucho mayor auge en ir a predicar a los gentiles. Entonces queda el juicio a los judíos y la esperanza a los gentiles. Y ahora nosotros, ¿qué tenemos que ver con todo lo que pasó aquel día? ¿Cómo nos identificamos con esta historia? Y creo que nosotros somos como los dos lados. Muchas veces somos como los judíos, muchísimas veces. ¿Por qué? Dice el versículo 18. Por un tiempo, Dios los soportó en el desierto. Por mucho tiempo. Eso es lo que hace Dios muchas veces con nosotros. Dios nos soporta tantas veces en nuestra rebeldía. De hecho, a Pablo se le dice, tú tienes una palabra de exhortación, habla, ¿no? Y la palabra de exhortación de Pablo es la siguiente. Dice, después de que les dice que sus pecados pueden ser perdonados, les dice,
Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho, versículo 40, en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien la contare. Este es el profeta Habacuc que le dice a su pueblo: no menosprecien la misericordia de Dios, porque si ustedes lo hacen, Dios nos está cuidando, nos está sosteniendo, nos ha dado todo. Pero si nosotros lo tenemos en poco, dice, va a venir una otra nación y nos va a conquistar. Tiempo después llega Babilonia y destruye a todos por todos lados, ¿no? Dios les hablaba al pueblo y ellos no quisieron escuchar. Eso es lo que les dice a los judíos: si ustedes no hacen caso, un día se van a topar con Dios de frente y ya no habrá nada. Arrepiéntanse hoy. Y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros. Pensamos que no pasa nada. Pensamos que en nuestras vidas podemos hacer lo que queramos y no va a pasar nada. Pero el pecado sí tiene consecuencias. Los judíos lo tomaron a la ligera. Israel lo tomó a la ligera en aquel tiempo. Nosotros, el llamado es a no hacer lo mismo. No lo tomemos a la ligera. Si nos hemos llevado vidas que muestran desagradecimiento o ingratitud a Dios después de que Él nos ha dado todo, al igual que Israel, después de que Él nos ha llamado, ha ido por nosotros, nos da todo lo que tenemos, nos sostiene, nos da nuestro trabajo, nuestra familia y todo lo que hay. Y aún así somos desagradecidos. Pues hoy es un buen día para arrepentirnos. El Jesucristo resucitado está para recibirnos si nosotros nos arrepentimos. Como dijo Pablo, para perdonar nuestros pecados. No esperemos, no menospreciemos la gracia de Dios y esperemos ese juicio. Pero por otro lado, también somos como los gentiles. Por naturaleza, no somos israelitas. Somos un pueblo ajeno a todos los pactos y a todas las promesas. Extraviados también muchas veces tras otros dioses. Tal vez no levantamos como tal una estatua, pero el dinero, el trabajo, los hijos, la familia, una pareja, el éxito, cualquier otro placer que entregamos nuestra vida por completo y se convirtió en el centro que dirigía toda nuestra vida. A veces vivimos así, totalmente ignorando a Dios, pero Dios es tan bueno que nos alcanzó, aunque no teníamos absolutamente nada que ver con Él. Deberíamos ser agradecidos mucho más, recordar lo que Dios ha hecho con nosotros y agradecerle que a pesar de quiénes somos y de lo que hemos hecho contra Él, Él quiso salvarnos. Él quiso acercarnos a Él y darnos un lugar en su pueblo y totalmente inmerecido. Tú y yo no tuvimos que hacer nada para eso. Solamente dice que tenemos que creer en la obra de Jesucristo, en que Él pagó por nuestros pecados, en que Él sí tuvo que ser alejado por el pecado para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Esa es la buena noticia, que Jesús resucitó para hacer posible nuestra salvación, asegurándola por completo. De la misma manera que Dios perseveró a su pueblo para que llegara Jesús y ahora asegura la salvación, eso es lo que nos dice a nosotros. Si tú crees en Jesucristo, si tú descansas en Él, la salvación para ti es segura. No depende de nuestro desempeño, sino de la obra terminada de Jesucristo. Entonces, el llamado hoy es arrepentirnos de nuestra autosuficiencia, de pensar que porque tal vez nos hemos portado bien, como los judíos, ¿no? Que hemos hecho tantas cosas buenas, por eso Dios está y debe de ayudarnos, no es cierto. La única forma y el por qué Dios nos ayuda es porque Jesús tuvo que morir, Jesús tuvo que sufrir en nuestro lugar. Y el hecho de que Jesucristo siga vivo hoy nos asegura esa salvación. Y eso nunca va a cambiar. Descansemos en Él. Descansemos en Él. Esa bendición que Pablo les da a ese pueblo en aquel día se nos da a nosotros hoy también.
Jesús puede perdonarnos si creemos, también podemos ser justificados. Y ese gozo que tenían ellos también deberíamos y podemos tenerlo nosotros. Ellos estaban sin un líder, ¿no? Se había quitado Pablo y Bernabé y aún encontraban gozo. Ellos tenían una dificultad que era la persecución y aún tenían gozo. ¿Por qué? Porque ellos tenían su mirada totalmente puesta en el Jesucristo resucitado. Y eso es algo que nosotros también deberíamos hacer hoy. Tal vez es difícil la situación que atravesemos, tal vez son circunstancias complicadas, tal vez a veces te puedes sentir solo, pero la buena noticia es que el Jesucristo, Rey que está por encima de todos y que controla todas las cosas, está a nuestro favor. Él nos sostiene, nos acompaña en medio de cualquier circunstancia, no importa cuál sea. Y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Nuestro gozo jamás debe depender de la presencia de las circunstancias favorables, ni de líderes, pastores, ancianos, etcétera, sino de la presencia del Jesús resucitado. Y hermano, la buena noticia es que eso jamás va a cambiar en tu vida. Jamás, nunca Jesucristo va a desaparecer de tu vida si tú has creído en Él. Es imposible. Jesús vive para siempre y no existe ningún acto, ninguna situación que lo pueda quitar de ese lugar. La buena noticia es eso, que tenemos un gozo asegurado para siempre, la eternidad, no importa lo que ocurra. Ese Dios que cuidó a Israel cientos de años es el Dios que nos asegura nuestra salvación por siempre, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La salvación es de Dios desde el principio hasta el final. Descansemos en Él, démosle la gracia y démosle toda la gloria.